Bien. Que ahora les comparto. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran mostrar? No, por mi lado no. Ok. Buenas, profe. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Le puedo hacer una consulta antes de arrancar? Dale. Sí, dale. Estuve probando la parte de put que habíamos hecho, la última parte práctica, y no sé si entendí bien lo que hace el programa, porque cuando pongo la parte de editar, me muestra, ¿no? En la caja de usuario y contraseña, justamente los datos que había agregado. Y cuando le doy a enviar, me crea una nueva entrada, no me actualiza la existente. Eso debe ser porque el ID está yendo nulo. Si te crea una nueva cuando haces el enviar y no te está actualizando, es porque el ID debe estar yendo en nulo. Entonces, como el put que nosotros habíamos puesto llamaba al save del servicio, ¿sí? Llega la entidad sin ID y la crea nueva, digamos. Hay que ver por qué no está yendo la ID. Ahí lo que podrías ver, acuérdate que con F12, viste que podíamos ver cuáles eran los pedidos y respuestas que teníamos. Fíjate si en el pedido que está yendo el frontend al backend está yendo el ID. ¿Sí? Y tengo que chequear si está nulo o no. Claro, fíjate si está yendo y si está nulo es el problema, digamos. Como vos estás editando, ese registro ya tiene un ID en la base de datos. Entonces debería estar mandando ese ID. Al no enviarlo, lo que hace es recibirlo y crearlo. ¿Sí? Acordate que el save, lo que hace el save a nivel de repository es ver si está o no el ID. Si el ID está, hace un update de la entidad. Y si el ID no está, hace un save de la entidad. Entonces, Claro, y eso lo haría automáticamente la función. eso lo hace automáticamente, exacto. Al parecer debe estar llegando sin ID, por eso te lo está generando como una entidad nueva. Bien, bien. Entonces cuando ¿Sí? actualizo, Claro, tiene que venir sí o sí la ID. en primer lugar revisás si la ID está yendo en el pedido del frontend al backend. Que eso lo puedes ver fácil, porque lo puedes con el F12. ¿Te acordás que tengo una pestaña que es Network, que yo puedo ver cuáles son los pedidos y las respuestas que tengo? Entonces ahí podrías chequear a ver si está yendo o no ese pedido. Bien, bien. ¿Sí? Fíjate ahí, si ahí está, bueno, hay que ver en el backend qué es lo que recibís y por qué lo está perdiendo. Yo creo que no debe estar yendo directamente desde el frontend al backend. Listo, listo. Lo pruebo. Miralo eso y avisame cualquier cosa. Bien. Bueno, nos habíamos armado la parte de frontend del JWT, ¿sí? Que era el JSON Web Token que utilizábamos para poder segurizar nuestros servicios, que para yo poder invocar distintas o ciertos endpoints tenía que estar autenticado en el sistema, en mi aplicación. Vimos cómo armarlo a nivel de el frontend, ¿sí? Donde definimos servicios que invocaban a los endpoints de segurización del backend. Vimos cómo agregar algunos interceptors para que todos los pedidos que nosotros hagamos a esos endpoints se le agregue automáticamente la cabecera de authorization bearer. ¿Se acuerdan de authorization? Los puntos bearer. Eso lo que hace es pasarle cuál es el token y por lo tanto que el backend pueda verificar que soy un usuario válido. ¿Sí? Eso lo armamos a nivel del frontend. Nos quedaba, lo simulamos o lo que probamos incluso
había definido algunos providers que lo que hacía era resolver el token directamente en el propio cliente web. Y por eso algunos que los probaron vieron que no había pedidos hacia el backend, porque se estaba simulando a través de un provider. Lo que vamos a hacer es ver cómo implementar, ¿sí?, del lado del backend, usando Spring, la segurización con JWT. Yo acá estuve buscando un ejemplo, no encontré el que quería, tengo algo armado puntualmente con esto, así que se los voy a mostrar este código de acá. No sé por qué dice mail Yahoo ahí arriba. ¿Por qué dice mail Yahoo acá? Bueno, no sé por qué dice mail Yahoo. A ver. Ahí está. Esta es la URL, ¿sí?, para que la tengan a mano. Profe, Sí. no está compartiendo. Ah, no puse a compartir, perdón. Gracias. Ok. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bien, ahí no sé si lo ven. Esta es la URL, si quieren se la copio por las dudas en el chat. Esta es la página de Lisandro. Voy a ir comentando cuál es el código y después ustedes pruébenlo, ¿sí?, e intenten enlazarlo con lo que hicimos el otro día de JWT. Bien, esto incluso usa H2, que nosotros ya lo teníamos configurado a nivel de aplicación, o sea que nos viene bárbaro. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos que agregar a nuestro proyecto, ¿sí?, que no lo habíamos hecho al principio. ¿Por qué? Porque al agregar el Spring Security, el proyecto empieza a esperar, ¿sí?, que haya algunas configuraciones que tengan que ver con claves, etc. Con lo cual puede ser que un montón de cuestiones no nos empiecen a funcionar o incluso que nos aparezcan pantallas de login generadas automáticamente. Es decir, Spring Security yo lo puedo configurar para que automáticamente me genere una pantallita de login, donde me pide usuario y contraseña y eso se tenga que validar. Así que no lo agregamos del principio por ese caso, digamos, que nos aparezcan configuraciones que tengan que ver con Spring Security y que nos tengamos que poner a configurarlo para poder usarlo. Pero como ya tenemos toda la aplicación armada, ahora sí lo vamos a agregar. Para agregar Spring Security, tenemos que ir a nuestro proyecto, la configuración del proyecto. Bueno, acá escribe cuáles son los endpoints que va a usar. Fíjense que el que nos interesa a nosotros es este, más que nada, API out signin, que sería el de login. Y después, bueno, algunos de estos endpoints son los que nosotros vamos a tener segurizados, ¿no? Nosotros habíamos trabajado sobre usuarios, o sea que nuestro endpoint que va a estar segurizado va a ser el de usuario. Acá hay un ejemplo del flujo, ¿sí? Cliente, server. Fíjense, acá estaría la parte de crear un usuario en la base de datos. Fíjense que hace un post a este endpoint. Obviamente, tanto el endpoint de SyncUp como Signin no están segurizados. ¿Por qué? Porque ahí yo quiero que uno va a ser el que me va a permitir autenticarme, y el otro el que me va a permitir registrarme como usuario. Por lo tanto, esos endpoints no están segurizados. No deberían pedirme el token JWT. ¿Sí? Pero bueno, yo voy a este endpoint, paso usuario, email, rol y password. ¿Sí? Esto se fija si existe el usuario y si no lo da de alta en la base de datos. Como segundo paso me puedo loguear usando usuario y contraseña. Voy a ir a este otro endpoint que tengo acá. ¿Sí? Va a autenticar con ese usuario y contraseña y si es válido va a generar ese token JWT que habíamos hablado. Me va a devolver y yo lo voy a almacenar, este token, en algún lugar del servidor. ¿Se acuerdan dónde lo habíamos almacenado nosotros?
¿Dónde lo guardamos el otro No día? me acuerdo si era en el storage. En el local storage, lo habíamos puesto. ¿Sí? Recuérdense el local storage, se almacena ahí y yo puedo cerrar el navegador, lo puedo volver a abrir y va a seguir estando ahí, ese token. Si fuese una PC compartida, tal vez no sería el mejor lugar para guardarlo. Si es un dispositivo móvil que tal vez es más propio, digamos, podría ser una buena solución para no estar pidiendo a cada rato usuario y contraseña. Bien. Luego de que me logueé, pido acceso a un endpoint pasándole ese JWT que yo obtuve, ¿sí? Lo cual el servidor va a verificar de que ese JWT sea válido, que no haya expirado, por ejemplo, ¿sí? Que no se haya modificado, y en base a eso me devolverá el contenido de ese endpoint. Bien. Bueno, acá les comenta el refresh token, que yo se lo había hablado el otro día. El refresh token es si yo, la primera vez que me logueo, ¿ven? Además de obtener un token JWT, también obtengo un refresh token, se llama. Con lo cual, si, fíjense, yo quiero usar mi token JWT para acceder a un endpoint y ya expiró, en este caso, es decir, que el servidor me dice que el token que estoy usando está expirado, yo puedo utilizar el refresh token para pedir un token nuevo. ¿Ven? ¿Sí? Me devuelve un token nuevo, con lo cual puedo seguir trabajando. Bien, pero eso nosotros no lo implementamos. Pero tiene que ver con eso, digamos. Bueno, las clases a nivel de Spring Security son varias. Fíjense, acá tenemos, bueno, lástima que no está diciendo cuáles son las clases propias y cuáles son las... Acá está el request, ¿sí? El request a nivel de las aplicaciones web, en general, tienen que pasar por filtros. ¿Se acuerdan cuando enviamos desde el frontend el pedido, el request? Poníamos un filtro en realidad, que era ese interceptor, que, como dije recién, agregaba automáticamente el token JWT. ¿Sí? Eso es un filtro. Se pueden poner un montón, es decir, que un filtro llama al siguiente, etcétera, que se arme todo un encadenado. En el Spring Security tenemos un filtro que es One per Request Filter, es decir, es un filtro que se va a invocar una vez por pedido. ¿Sí? Este One per Request Filter recibe el pedido de login, por ejemplo. Lo que va a hacer es sacar de ese pedido el usuario y password, ¿sí? Y intentar obtener el token de autenticación. Es decir, que va a obtener el usuario y password. Ese usuario y password los va a usar contra la base de datos del usuario, que sería este user repository. Ven que acá esta clase la vamos a crear nosotros, es decir, nosotros vamos a tener una clase que es una entidad que representa el user repositorio que está macheado contra la base de datos. ¿Sí? Incluso acá trabaja también con roles, ¿ven? Entonces tengo estas dos clases para poder recuperar estas dos entidades que son usuario y rol desde la base de datos. Entonces, el One per Request Filter va a llamar a esta otra clase, la cual va a usar un User Details, ¿sí? Estas son todas clases que ya vienen con Spring, que a través de el User Detail Service, que va a ser un servicio que vamos a tener que definir también, va a recuperar el usuario desde la base de datos y me va a devolver un objeto de este tipo, User Details. Este User Detail va a tener un user, ¿sí? En donde voy a tener información sobre cuál es el username, cuáles son los roles, etc. Entonces, si esto fue correcto, digamos, esto lo que va a hacer es, va a llamar al outController y en definitiva va a terminar logueándose. Va a hacer correcto el proceso de logueo.
A todo esto hay una clase que es esta que está acá en color rojo, Web Security Config Adapter o Configurer Adapter, ¿sí? Que es la configuración propia de Spring Security. Es decir, ahí vamos a agregar algunas reglas de cuáles son los endpoints, por ejemplo, que vamos a cuáles son los endpoints que van a requerir segurización y cuáles no, ¿sí? De qué forma voy a generar el token, por ejemplo. Ahora vamos a ir viendo esas clases. Y hay otra clase acá, que es Authentication Entry Point, que se utiliza para las excepciones. Es decir, hubo un error en el proceso de autenticación, se va a invocar a esta clase para que me devuelva el mensaje de error. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo cada una de estas clases. Bien. Bueno, acá hay una descripción de cada una. Web Security Config Adapter, donde se configura CORS. Bueno, CORS lo podemos configurar también en cada endpoint. ¿Se acuerdan que poníamos el cross origin para habilitarlo? Tiene el manejo de sesión, ¿sí? Es decir, si se va a mantener la información del usuario o no. En general con JWT no se mantiene una sesión, que cada vez que viene un pedido, ese pedido transporta ese certificado JWT, ese token, y por lo tanto yo lo voy a ir validando. CSRF, que es Cross-Site, esto es un ataque que puede llegar a recibir un sitio. Cross-Site, se me fue. Pero esto puede pasar con aplicaciones web que devuelven todo el contenido. Como nosotros estamos separando, estamos armando lo que es una SPA, esto no aplica y por lo tanto en general lo deshabilitamos acá adentro. ¿Sí? ¿Y cuáles son las reglas para los recursos protegidos, como les decía? Bien. Bueno, ahí lo vamos viendo. Cada una acá tiene un detalle de qué es lo que hace cada una de estas clases. Bien, acuérdense que vamos a agregar Spring Security, que no lo teníamos. Java ya estaba, H2 ya lo teníamos, Maven, y vamos a agregar este JJWT. ¿Se acuerdan que yo les comenté que era una biblioteca que me da herramientas para poder generar tokens JWT o para validarlos? ¿Sí? Es decir, que clases de utilidad, digamos. Eso es lo que vamos a usar para validar y generar nuestros tokens JWT. Por lo tanto, bueno, acá tienen cómo quedaría. Estructura del proyecto. Y ahora vamos a ir viendo. Bueno, agrego la dependencia en el POM. ¿Sí? Fíjense que agrega. Spring Boot Starter Security. Esto es lo que va a agregar la dependencia con Security. Esa por un lado, que no la teníamos. Y acá agrega la dependencia con JJWT. Para permitirme trabajar con los tokens JWT. Es decir, que esas dos cosas hay que agregarlas, no las teníamos. ¿Qué más? Esto estaba, ¿no? Ya teníamos, bueno, la consola H2 ya venía por defecto habilitada, ¿se acuerdan? Acá lo que está haciendo es cambiándole el pad, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Que si te lo trabes para poder usar siempre el mismo, Claro, lo que hicimos fue esto nosotros. Cambiamos el Spring Data Source URL. Le cambiamos esta propiedad para que siempre me generara la misma URL, si no teníamos que ir y chequear cuál era la nueva URL y acceder, y es bastante engorroso eso. Sí. Es un despelote. Bien, pero de todo esto, bueno, no necesitaríamos nada por ahora, salvo para que no nos cambie la URL. Acá define algunas propiedades propias, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, el nombre, esto debe ser, ahora después lo vamos a ver, debe ser el nombre con el cual devuelve el token, cookie name, ¿sí? Creo que lo que está haciendo acá es devolverlo como una cookie
y lo mantienen como cookie del lado del servidor y no como local storage, pero no importa, ahora vamos a ver para que lo use este nombre. Pero fíjense, tiene la secret, ¿se acuerdan para qué era esta? Con esa clave encriptábamos todo el Sí, JWT que se manda, ¿no? no encriptábamos, generábamos el hash. Eso. No había encriptación, digamos. Estaba en base 64. Es decir, que es visible. ¿Se acuerdan que en jwt.io podemos ver el contenido del token? O sea que no está, en realidad no está encriptado, sino que se genera ese hash a partir de esta clave. Lo que pasa es que como la clave la conoce solamente el servidor, muy difícilmente pueda generar nuevos, ese mismo hash en base a ese contenido. Define cuál es el tiempo de expiración en milisegundos. ¿Sí? Es decir, que el token le va a poner un tiempo de expiración. Bueno, acá explica cada uno de las propiedades que se pusieron ahí. Entonces ya definió estas propiedades que vamos a utilizar. Genera el modelo para usuario y roles. Fíjense, el rol es una enumeración, donde dice cuáles son los roles de usuario. En general o por defecto, Spring Security espera o busca que los roles empiecen con rol-bajo. Por eso acá user lo define con rol-user, moderator lo define como rol-moderator y admin lo define como rol-admin. Son los 3 roles que vamos a manejar en la aplicación. Eso por un lado. Define la clase, esta es la enumeración, ¿sí? Pero define la entidad, acá está la entity, que es roles. ¿Está bien? ¿Qué tiene? Un ID que lo genera automáticamente, ¿sí? Dice que usa una enumeración acá, ¿ven? Es decir, para guardar el rol acá, va a utilizar este enumerated. Enumerated quiere decir que es una enumeración, esto que está guardando acá. En definitiva, lo que va a guardar de la enumeración es el string. Es decir, que acá en name va a guardar alguna de estas 3 cadenas. Bueno, acá le puso, esto nosotros no lo necesitamos porque acuérdense que usamos Lombok, por lo tanto este get y set no lo necesitamos, este constructor tampoco, este tampoco, y el get y set del name tampoco lo necesitamos. Así que todo esto no es necesario. ¿Sí? Pero acá definimos cuál va a ser nuestra entity roles. Así que vamos a tener una tabla roles. ¿Qué más? Vamos a agregar la tabla de usuario, otra entity. ¿Sí? Está en la tabla users. Define algunas constraints acá. Fíjense, esto lo pueden definir ya sea acá arriba o lo pueden definir directamente en cada uno de los. Es decir, puedo poner el @column acá y poner la restricción directamente sobre la columna. En este caso, la definió acá arriba. Lo que está diciendo es que username tiene que ser único, es decir, no puede haber 2 usernames iguales dentro de esa tabla, y que email también tiene que ser único. ¿Sí? Este user se va a generar automáticamente, el ID. Tiene un username, acá les está poniendo los máximos. Estas validaciones que están acá, nosotros no las tenemos, si no me equivoco, y lo que hay que hacer para poder utilizarlas es agregar esta dependencia que está acá, miren. Acá hay una Spring Boot Started Validation. Creo que nosotros no las tenemos a esta biblioteca, ¿sí? Y hay que agregarla para poder agregar esas validaciones que está haciendo dentro de las entidades, como cuál es el máximo que puede tener, ¿sí? Si puede estar vacía o no, etc. Bien. Bien. Bueno, acá tiene un many to many, ¿sí? Fíjense con la tabla roles. O sea, el user roles, la tabla unión que va a utilizar para hacer un many to many, necesita una tabla intermedia. Se llama user roles. Y acá le dice que hace un join con user ID y con role ID.
a ser un set de roles, ¿sí? Y todo lo que sigue, otra vez, podríamos obviarlo porque estamos usando Lombok, ¿no? O sea que esto de acá lo podríamos sacar. Bien, ya tengo el modelo, usuario y rol definido. Ya tengo agregadas las bibliotecas que me van a permitir utilizar Spring Security y la parte de el JJWT. Voy a crear repositorio. ¿Para qué? Para usuario. Fíjense. @repositorio, esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Public Interface, User Repository, Extend, JP Repositorio, donde le paso cuál es la entidad y cuál es el ID que va a utilizar. Define algunos métodos, fíjense. Uno que es Find by Username, ¿sí? Es decir, que va a buscar por este nombre de usuario que yo le paso acá, si existe o no, va a devolver un usuario opcional. Y define otros dos métodos. Fíjense, exist, cuando empieza con exist, es similar al find, nada más que me devuelve un booleano en lugar de el usuario en sí. ¿Ven? Un exist by username, si existe un registro con este nombre de usuario, y exist by email, para chequear si existe una entrada con ese email. Una pregunta. Sí. ¿Es más eficiente el exist by que find by o es lo mismo? No, debe ser el SQL que genera, debe ser lo mismo. Claro, sí. Claro, pero eso Sí. es para cuando creas un usuario nuevo, ponele, o no sé. Sí. Sí, pero lo que tiene esto que te simplifica, tal vez vos querés ver si existe, si ya existe, antes de crearlo, podrías usar este. Pasa que tendrías que agregarle una lógica acá para ver si esto que te devolvió Claro, está si me devolvió algo vacío. válido o no, sí. En cambio acá lo simplificás, ya preguntás si esto te devuelve el true o false. Sería esa, me parece, la única diferencia. Sí, probablemente el método ese esté usando find by username adentro, digamos. Seguramente. Habría que, se le puede poner, si le ponen en el application properties, que les muestre el SQL que va generando, ahí van a ver qué es lo que tira. Esto es acá, Spring JPA Show SQL, ¿ven? Esto lo que hace es, todos los SQL que está generando el motor contra la base de datos se los va a ir mostrando por pantalla. O sea que eso lo pueden habilitar. Muchas veces interesante para ver qué está haciendo el ORM de fondo. ¿Bien? Pero no, Luciano, justamente estamos usando esto para no tener que ver SQL. Bueno, pero hay veces que Sí. tenés alguna... No, ¿qué pasa? Hay veces que hay una consulta que tarda mucho, entonces no sabes qué es lo que está pasando, entonces podés consultar el SQL, ¿sí? Para ver si lo podés mejorar, digamos, o hacer que sea más performante. Es una buena herramienta, incluso para ver qué es lo que está haciendo el ORM de fondo. Sí, para aprender cómo funciona la herramienta en general. Sí. Tal cual. Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, tenemos el repositorio. Asimismo, define el repositorio de roles, ¿ven? Find by, para buscar por rol directamente. Una vez tenemos el repositorio, configuramos Spring Security. Acuérdense que se hacía a través de esa clase que era Web Security Config, que extiende a este Web Security Configure Adapter. Este adapter lo que hace es ya tener por defecto algunas configuraciones. Yo puedo personalizarlo. Fíjense que esta clase tiene varias anotaciones interesantes. @configuration, ¿se acuerdan? @configuration era aquellas clases que yo quería utilizar como configuración de Spring, ¿sí? Donde yo quería definir cuáles eran los beans que yo quería que estén disponibles. Entonces, como esto es parte de la configuración, tengo que poner al @configuration. Segundo, enable web security. Esto habilita la seguridad a través de Spring. ¿Sí? Y este global, no me acuerdo qué era. Global, ya sé qué es. Enable Global Method Security. Esto es, me permite utilizar anotaciones a nivel de los endpoints, para decirle cuáles endpoints quiero que estén
Por ejemplo, si algún endpoint necesita algún rol particular para poder ejecutarse, yo podría especificarlo. Igualmente, enable global method security, pre-post enable. Me entra la duda, bueno, tendría que mirarlo a ver qué está haciendo. Porque dice pre-post, el que yo les digo es, antes de entrar a un endpoint, chequea si el usuario que está logueando pertenece a algún rol particular. Pero me entra la duda si es este método. Habría que buscarlo a ver qué es lo que hace por las dudas. Bien, fíjense lo que usa acá. ¿Ven? @value es una anotación que se utiliza para poder acceder a las propiedades que nosotros habíamos definido en el Spring Application, en el Application Properties. ¿Se acuerdan? Fíjense, acá está accediendo a qué valor, al Spring H2 Console Pad. Vengo acá arriba. Si vengo acá arriba, veo que en las propiedades hay un Spring H2 Console Pad. Es decir, que ese string que yo tengo ahí abajo se va a llenar con este contenido, con /H2UI. ¿Sí? Entonces, cuando se cree una instancia de mi clase, esta de acá, cuando se cree esta instancia, este string de acá va a contener ese valor que está en el application.properties. Es una forma de acceder a esos valores. Upa. ¿Qué dice? Bien. ¿Qué más? Bueno, define el User Details Service. Esto está mal acá. Esto no debería decir impl. Yo no debería usar la implementación directamente. Esto debería ser un User Details Service que implemente, sí, que extienda esta clase, pero acá no debería ir la implementación. Pero es ese servicio que me permite acceder a los User Details, que es obtener un usuario, ¿sí?, con todos sus detalles, donde está especificado cuál es el username, cuáles son los roles, etc. ¿Sí? Y que lo va a utilizar Spring Security como lo que se llama principal, es decir, el usuario principal que está accediendo a los recursos. Está poniendo una instancia acá de, bueno, ¿qué pasa si no estoy autorizado? ¿A dónde voy a ir? Fíjense, va a ir a esta clase de acá. Estoy definiendo cuál es el filtro que voy a utilizar. AuTokenFilter, otro bin, ¿ven? Lo está definiendo como bin, es decir, que en el lugar donde yo necesito un objeto de este tipo, va a devolver directamente un AuTokenFilter. Y acá vienen los métodos interesantes. Configure. ¿Sí? Este configure recibe un builder y lo que hace es authentication. ¿Dónde está esto? Authentication manager. Ah, perdón, esto que recibe acá recibe un authentication manager builder. ¿Sí? Esto llama a este user detail service, le pasa al user detail service, es decir, le pasa la instancia que nosotros creamos para poder consultar. ¿Esto por qué? Porque nosotros podíamos usar password plano, es decir, podría guardar las claves en texto plano, en general no se recomienda. Entonces, lo que está haciendo acá es le está diciendo a este servicio que está usando passwords, ¿sí?, que están codificados con este password encoder. Ese password encoder es el que está acá abajo, miren. Ese password encoder es el que está acá. ¿Ven? Es este bin. Es decir, que lo que está haciendo acá es inyectando directamente una instancia de esto que obtiene acá, que es de tipo bcrypt password encoder. Es una forma de encriptación, si quieren, de los passwords. Está diciendo de qué forma están encriptados esos passwords. ¿Qué más? El configure, que es donde yo configuro en definitiva todos los endpoints. Fíjense, esto utiliza Sugar Syntax, o esto se llama también
encadenamiento, es decir, cada uno de estos métodos, ¿ven? Devuelve un objeto del mismo tipo. Entonces, yo uso un HTTP security acá. ¿Qué le digo? Que habilite CORS. ¿Sí? ¿Y qué más? And. Que el CSRF, que era cross-site, algo más, no me acuerdo, que lo deshabilite. ¿Sí? Me estoy diciendo qué cosas quiero sobre este objeto de seguridad. Además, le digo que maneje las excepciones y que esas excepciones utilice un authorizer handler, que era esto que nosotros habíamos definido acá, ¿ven? Que es una clase que después vamos a definir, vamos a crear más adelante. Entonces, que las excepciones las maneje a través de este objeto. Además, que el manejo de sesión, ¿sí?, sea de tipo stateless. Esto es lo que yo les decía, que no tenga sesión. Porque estamos usando esta SPA, donde en cada pedido nosotros estamos reenviando nuestro certificado, nuestro token JWT. Además, seguimos con la Sugar Syntax, que pida autorización a todas los URLs que concuerden con esto, que empiece con API out. ¿Ven? Asterisco, asterisco. Es decir, que todo lo que empiece con API out va a necesitar tener token. ¿Sí? Sí, perdón, Luciano, ¿cómo le dijiste que Sí. se llama eso? Nunca había visto eso de LAN puesto así. No, esto es, los métodos que yo voy invocando acá, por ejemplo, esto devuelve un objeto del mismo tipo. Es decir, reciben el objeto, lo modifican y lo devuelven. Eso a nivel de patrón se conoce como, creo que el builder, parte del builder puede ser un patrón de ese tipo, digamos, de construcción, donde yo le paso y lo que hace es devolver no una nueva instancia, la misma instancia que yo le pasé, pero modificado con eso que yo le pedí. Entonces lo puedo ir encadenando. Sí, creo que el builder. Mira vos, Si sí, no me nunca lo equivoco. vi. Pero puede ser que la hayan dado y yo me lo perdí, ¿viste? Porque lo vi hace 10 años. Sí, no sé si se da, pero es muy común hay lenguajes que lo utilizan mucho esto. Es decir, que vas a ver métodos que reciben un objeto y devuelven el mismo tipo de objeto. Entonces yo puedo ir encadenando las llamadas. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, que permita a todos los que sean de acá. Cualquier match con API test lo permite directamente. ¿Sí? Cualquier pedido, para eso usaba el console pad, el H2, también lo permita. Es decir, porque si quiero acceder a ¿cómo se llama? Quiero acceder a la consola de H2, si no le digo que lo permita, me va a pedir, tengo que pasarle un JWT, y no lo tengo para el console, para la consola de H2. Claro. Y cualquier otro request que sea autenticado, digamos, que no esté dentro de estos pedidos. O sea, eso cuando deja de estar en desarrollo se lo saco para que no cualquiera pueda entrar al H2. Claro, y esto sí, por ahí, sí, es un tema, eso con lo que es pasaje a producción, porque te queda acá un pedido, esto yo no me acuerdo cómo lo Un resuelvo. hueco para que alguien se meta. Sí, no vas a tener H2 en producción. ¿Cómo? No vas a tener H2 en producción. Claro, Es algo que estás permitiendo que pase sin que... Sí, no es lindo, digamos. Yo no me acuerdo cómo lo había resuelto eso. Para pasar a producción. el H2 en producción no podés reiniciar el servidor nunca más. No, claro, pero no vas a tener H2 en producción, así que... Pero tenés esta entrada que te lo permitiría, digamos. Bueno, y esto de acá se ve que algún problema que hay con H2. No sé, no me acuerdo de haber tenido este problema, pero bueno, se ve que le agrega esto por algún problema que pueda aparecer con H2.
¿eh? Y además le dice que agregue un filtro que sea este que nosotros definimos acá, ¿sí? Que lo agregue antes de el filtro de usuario y password. Es decir, que este filtro, que lo habíamos definido acá arriba, token filter, ¿sí? Lo va a agregar antes de verificar usuario y password. Acuérdense que yo tengo los filtros los voy poniendo para interceptar los pedidos, entonces tengo un orden, ¿sí? Acá le estoy diciendo que agregue antes de la ejecución de este filtro. Bien. Acá está la explicación de este Provide Security. Está bien, era lo que yo decía. Esto lo que hace es, permite usar estas dos anotaciones, ¿ven? Para decir, por ejemplo, un endpoint, si antes de ingresar, claro, yo el que no conocía este post authorize, pero por ejemplo, antes de ingresar al endpoint, ¿sí? Decirle que solamente es válido para roles que sean los roles que yo describo ahí. Entonces puedo definir endpoints en los cuales distintos roles pueden acceder y distintos roles no pueden acceder. Pero se ve que se puede hacer algo también una vez que ya lo autorizó al acceso con esta anotación de acá. Bien. Acá implementa el user details. ¿Sí? ¿Ven? Este user detail es una clase que viene con Spring. Ya está acá. Yo lo que hago es, una interfaz en realidad, yo lo que hago es implementarla y definir mi user details impl. ¿Está bien? Este user details, van a ver, esto no sé si está tan bien acá. Este más un poco de ruido. No, sí, está bien. User details, si ustedes la ven, tiene métodos, porque es una interfaz, que es getUsername, getEmail, ¿sí? getPassword, getAuthorities. Lo que está haciendo acá es definiendo propiedades que va a utilizar para poder escribir esos métodos. Es decir, estos que están acá, ¿sí? Acá, fíjense que dice override, ¿eh? Todos estos métodos están definidos en la clase, en la interfaz, perdón, user details. Entonces, implementa los métodos y define algunos campos donde va a guardar la información esa que es requerida. Acá tiene un constructor donde va a inicializar con todas las propiedades. Y acá lo que hace es, en base a un usuario, que es lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos, crear un user details. ¿Sí? Bueno, otra vez, yo acá pondría user details, no user details. Devolvería la interfaz. Entonces, ¿qué hace? Recibe un usuario. Este usuario es el usuario que nosotros vamos a traer de la base de datos. Se fija cuáles son los roles que tiene, ¿sí? Y para cada uno de esos roles hace un map, es lo mismo que hacíamos en el frontend. Para cada uno de esos roles, lo que hace es, toma el rol y crea un objeto de tipo Simple Grant Authority. ¿Esto por qué? Porque esto es lo que necesita esta interfaz que es propia de Spring Security para manejar las entidades, manejar los usuarios, digamos. Entonces, crea un authority, como si fuera un rol, ¿sí? En base al rol que yo tengo en la base de datos. Fíjense que toma el nombre del rol y se lo pasa a este objeto. Hace eso con cada uno de los roles que recupera para ese usuario y después crea una lista. Usa este toList y le devuelve una lista de todas las autoridades. Es decir, que las authorities. Acá yo tengo todos los roles, ¿sí? De ese usuario. Pero no lo tengo como entidades role, sino que lo tengo como entidades granted authority, que es lo que necesita Spring Security. Fíjense que ese granted authority y el simple granted authority son clases propias de Spring Security.
Entonces estoy transformando esos roles, que yo lo manejo como roles, porque son más fáciles para mi aplicación, los estoy transformando en authorities, que es como lo maneja Spring Security. Y una vez que tengo los roles, crea un user detail. Acá está bien que sea impl, porque es la clase. ¿Dónde le pasa? El ID del usuario, el username del usuario, el email del usuario, el password y las authorities que creó recién. Bien. Bien. Bueno, este user detail service también es una clase de Spring, ¿ven? Que define un método que es cómo voy a buscar al usuario en la base de datos. User detail service, y fíjense, dice load user bar by username. Acá le paso el nombre de usuario y esto me va a devolver el user details. ¿Sí? Vamos a ver cómo implementa esto. Fíjense, acá el user detail service impl es el que va al repositorio a buscar el usuario. Entonces, recibo el nombre de usuario. Con ese nombre de usuario voy, usando el repositorio que hemos creado arriba, a buscar el usuario. Y acá lo que hace es, o devuelve el usuario, ¿sí? O si no lo encuentra, usa este método que es orelthrow. Si esto no lo encuentra, ¿se acuerdan que esto devolvió un optional? Si no lo encuentra, si le da que el opcional no lo encontró, directamente tira una excepción para que le aparezca esta excepción al usuario. ¿Sí? Si sí lo encontró al usuario, le pide, con lo que habíamos armado antes, que cree ese usuario y lo devuelve. Perdón, que transforme ese user en el user detail, con lo que vimos arriba, y que se lo devuelva. ¿Sí? Entonces acá devuelve, usa este método de acá, este builder estático, para crear o para transformar el user en el user detail. Bien. ¿Qué más? El filtro. El out token filter. Este es el que extiende, ¿se acuerdan ese filtro que dije? O one per request filter. Es decir, que se me va a invocar una vez por pedido. Esto tiene una clase que es un JWT utils. Esta clase viene de la biblioteca JJWT que les dije. Que tiene todos métodos utilidades para trabajar con tokens. Ya estoy haciendo un auto-wireless. Estoy creando una instancia y la estoy poniendo acá. ¿Sí? Tiene el user details. Otra vez yo acá sacaría el impl. Bueno, tiene para mostrar los logs, si hay algún problema. Y este es el do filter internal, que es cuando llega el request, fíjense que llega un request y un response. ¿Cuál es la cadena de filtrado? Es decir, cuál es el próximo filter que tengo que ejecutar. Entonces viene el pedido, yo tengo la respuesta que la estoy generando, y la cadena para poder seguir invocando los próximos filtros que sigan. ¿Qué hace esto? Del request va a sacar el JWT. Esto es el filtro. Poniendo el filtro me llegó un pedido y lo que quiero de ese pedido, extraer el JWT para utilizarlo. Entonces, uso un método parse JWT que debe estar por acá abajo. Acá está, ¿ven? ¿Qué hace esto? El request, ¿sí? Con ese JWT utils, ya hay un método que se llama get JWT from cookies, donde le paso el request y me devuelve la cadena con el JWT. Listo, saqué el JWT del pedido. ¿Sí? Acá tengo el string con el JWT. Si es distinto de null, es decir, que encontró un JWT, y si es válido, si se dan esas dos condiciones, que no es nulo y es válido, ¿qué hace? Otra vez con el JWT utils, extrae el username. ¿Ven? Entonces acá tengo el nombre del usuario. Del token saqué cuál es el usuario que está accediendo. ¿Qué hago ahora? Con el user detail service voy a buscar ese usuario a ver si existe. Ese me devuelve un user details y ese user details, acá me fijo si está en la base de datos. Si ese usuario existe, ¿qué hago? Uso este token de autenticación, ¿sí? Para que
verifique ahora si el usuario es un usuario válido o no. Esto es lo que revisa User Detail con el password. Acuérdense que User Detail tenía el password también. Usuario y password. Este es el que va a verificar si existe ese usuario o no. Crea la autenticación. Le pone estos details. Este no sé qué es. Set details. Build details. ¿Qué hace esto? Web Authentication Details Source. Esta me parece que no la vimos todavía. No sé qué es. Esta la vamos a ver ahora. No sé qué hace esto. Y usa este Security Context Holder. ¿Sí? Este es un contexto de seguridad, el cual lo obtiene y le pone el objeto de autenticación. ¿Para qué sirve este context holder? Esto, cuando este filtro se termina de ejecutar, acuérdense que va a pasar por otros filtros. ¿Sí? En algún momento va a llegar al endpoint que yo quería invocar en definitiva, porque yo quería invocar un endpoint con el JWT y pasar y poder ejecutarlo. ¿Sí? En algún momento en el endpoint se va a volver a invocar esto obteniendo este objeto de autenticación. Si este objeto de autenticación está puesto, voy a poder pasar o voy a poder obtener de ahí información del principal. Si ese no está, va a fallar. Entonces, esto es muy importante porque esto lo que hace es que, que el request, cuando siga su camino, en algún momento pueda acceder a la información que almacenó en este pedido de acá. Si hay algún problema, obviamente se muestra, se loguea, perdón, y después hace un filter chain, es decir, pasa al próximo filtro en la cadena de filtros. Esto es muy importante porque si no, no se siguen ejecutando los próximos filtros. Bien. A ver si dice algo que es ese details, porque no tengo ni idea qué es esto. Authentication set details. Bien. Vamos a ver qué es eso. No, bueno, ahora lo vamos a buscar. Bien. Bueno, acá, perdón, acá crea el JWT Utils. Ese JWT Utils que habíamos inyectado acá arriba no es parte del JJWT, yo lo dije mal. Fíjense, es una clase que la genera ahí arriba. Es una clase propia del proyecto que usa JJWT. Ahora vamos a ver. Yo pensé que ya venía con el JJWT, pero no. Es esta clase, miren. Claro, tiene que ver con JWT, pero no es el JWT. Exacto. Usa, ¿ves? Este debe ser el paquete de esa clase. Usa esa clase, pero no estos métodos los está definiendo acá. Acá toma las propiedades que habíamos puesto. ¿Se acuerdan? El secret, el tiempo de expiración y el nombre de la cookie. ¿Ven? Esto lo toma del application properties y lo pone acá. ¿Sí? Estos tres strings. Y acá define, bueno, cómo obtener el JWT del cookie. Cómo generar. Perdón. Me dejo de la duda antes. Ese value hace que lo que está contenido en esa variable que yo le paso ahí lo ponga en el siguiente, por ejemplo, en el siguiente. Lo pone en el string acá. Eso, sí. La siguiente variable. Ahí está. Lo que esté en el application property con este nombre lo va a poner acá. Exacto, ahí está. Me imaginé, pero por las dudas. Bien. Bueno, tienen fíjense, hay distintos métodos para validar el token. Si es válido o no, acá según si está mal armado, si está mal la firma, si expiró, ¿ven? Dependiendo de cuál fue el problema que tiene ese token, va a entrar en cada uno de esos catch. Se me tiró el ojo. Y le va a mostrar el mensaje propiamente dicho. La validación. Este JWTS sí es de esa biblioteca que yo les decía. Acá tienen cómo sacar el token del username. ¿Ven? Perdón, generate. Para generar un token con este nombre de usuario.
¿sí? Si hay un error, ¿qué pasa? Bueno, ahí definimos una clase que es outEntryPointJWT, ¿se acuerdan que lo estábamos inyectando arriba? Que implementa este Authentication Entry Point. Esto tiene un solo método que se llama comments, que recibe un request, un response, y creo que recibe la authentication. Authentication exception. ¿Cuál es la excepción? Fíjense que lo que hace es arma una respuesta, ¿sí? Donde le pone, bueno, que el error es un authorizer. Esto es lo que le debe estar poniendo el 401, ¿se acuerdan que hablamos el otro día? ¿Sí? Genera el cuerpo y en el cuerpo le pone el estado, que fue un authorizer, el nombre del error, que es un authorizer, el mensaje que lo saca de la excepción, ¿sí? Y el pad que saca cuál es el endpoint que yo había pedido. De todo eso, crea un mapper. Esto es para, este object mapper me permite generar un JSON a partir de este mapa que genera acá, ¿sí? Y al mapper le dice que le escriba los valores en esta, o sea, que lo mande a esta salida desde este body. Es decir, crea un JSON de todo lo que tiene acá y lo manda por acá, digamos. ¿Sí? Y es eso solo, es un solo método que me permite generar cuál va a ser el error, el 401 en nuestro caso, porque es que no estoy autorizado. Bien. Nos está quedando, me parece, solamente definir los controllers, los endpoints. Este es el out controller. Out controller. Signing, este es el login, ¿no? Si no me equivoco. Fíjense, es un post, recibe un login request. Ahora vamos a ver qué trae. Esto debe traer usuario y contraseña. Ese login request lo que hace es llamar a este authenticate del Authentication Manager, donde le pasa una autenticación de usuario y contraseña y toma acá el usuario y la contraseña, ¿ven? O sea, le pasa para que se valide con usuario y contraseña. ¿Esto por qué? Porque podría haber sistemas en los cuales use otro tipo de autenticación, que no sea usuario y contraseña, no sé. Que use algún otro dispositivo, entonces ahí podría tener otra clase que reciba otras credenciales. En este caso, como es usuario y contraseña, se usa username, password, authentication token. Este es propio de Spring, ¿ven? Esa clase es propia de Spring también, Spring Security. Entonces, genero un objeto de este tipo, le paso el usuario, le paso la contraseña y esto lo va a validar. Voy a guardar ese authentication otra vez, ven, en el context, para usarlo más adelante si es que se necesita. Acá obtiene cuál es el principal, es decir, el user details que va a utilizar. Otra vez acá yo usaría el user detail, no el impl. No creo, capaz que hay algo puntual que está definido en esta clase y no está en la otra. Puede ser eso también. Busca cuáles son los roles. Acuérdense que esto que tiene que devolver. Este signing. Es el de login. Este devuelve el token, exacto. Este devuelve el JWT. Entonces, ¿qué está haciendo? Está obteniendo cuáles son la lista de roles para ponerlo seguramente dentro del certificado. ¿Sí? Obtiene la lista de roles y fíjense, dice que es una respuesta OK, en donde le pone en la cabecera, ¿sí?, una cookie con, este debe ser el nombre de la cookie, y utiliza un objeto, lo voy a estar definiendo más adelante, un user info response, donde le pone el ID, el nombre de usuario, el email y los roles. ¿Sí?
Vamos a ver que este user info response. Bueno, este es para registrar al usuario. Ven que usa las validaciones para ver si ya existe ese nombre de usuario, si ya existe ese email. Para eso usaba esos nombres del repositorio. Crea un nuevo usuario, ¿ven? Si no hay ningún usuario con ese nombre de usuario, ese email crea un nuevo usuario. Bueno, y acá lo guarda en definitiva, ¿no? Se fija si es administrador, moderador o el otro no me acuerdo qué. Bien. O sea que este me devuelve el token, en definitiva. Este user info response, a ver qué es. Bueno. ¿Ven? Acá, este es un endpoint. Que una vez que yo me logué, puedo usar para probarlo. Fíjense lo que dice. Este get mapping no requiere autorización, creo que era. Pero este de acá sí, ¿ven? Entonces, ¿qué usa este pre-authorize? Fíjense, este de acá le dice que va a poder ejecutar este método, ¿sí? Solo si es el usuario, es el rol user, o es el rol moderador, o es, bueno, los tres roles en definitiva, ¿no? Pero lo que está haciendo es un pre-authorize. Solamente lo puedo acceder a este si es el usuario, el rol user, si es el rol moderador o si es el rol admin. Si no, no voy a poder entrar. Este de acá, en cambio, solamente si es rol moderador. ¿Sí? Si el JWT que viene no tiene ese rol, directamente sale de acá. O el usuario, en realidad, que mandó ese JWT no es moderador, lo va a sacar. Bien. Bueno, y acá ya lo prueba. Me quedó la duda de esa clase. No me dice nada acá. Me quedó la duda de la clase esta de acá. ¿Dónde estaba? Era en el endpoint. Acá. User info response. User info response. A ver si está acá. Ah, no, es propio de Spring, miren. No, perdón, no es de Spring. Es de la aplicación, ¿ven? Con Discover, Es la respuesta. Esta habría que ver, no sé si está definida acá. A ver si está. Está bien. Es una clase que tiene ID, username, email y roles. Es eso. ¿Sí? Pero donde le pasa el JWT, se lo pasa en una cookie en la cabecera, ¿ven? Acá, fíjense que acá genera, ven que acá genera el JWT en base a ese usuario. ¿Sí? Y una vez que lo generó, se lo está seteando acá. Bien. Entonces, esta clase no la mostró. En definitiva, es un contenedor de ID, username, email y rol, nada más. Que es el objeto que usa para devolvérselo al frontend. Bien. ¿Se animan a probarlo? Sí, total, ¿qué puede pasar? Que no ande.
Lo más probable. Que tire algún error. Prueben como hicimos la otra vez. Prueben meter en el proyecto del backend, ¿sí? Y antes de enlazarlo con el frontend, prueben con el, no sé si ustedes usan Postman o si usan Curve, generen los pedidos, ¿eh? Hay plugins para el navegador también que le pueden poner para generar pedidos hacia el backend. Antes de enlazarlo con el backend para... igualmente lo teníamos armado, capaz que es lo más simple. Pero para ver los pedidos que hacen, qué es lo que está pasando. Si está funcionando, si está devolviendo el token o no, por ahí se puede optimizar eso. Y ahí ya una vez que esto está funcionando, podrían juntarlas las dos cosas, ¿no? ¿Sí? Una vez que está funcionando, ¿qué dijiste, perdón? No, que lo junten, una vez que prueban que el backend está juntamos el funcional, backend, ya entendí. lo juntamos con lo del otro día, claro. Los pedimos con el frontend y a ver qué funciona. Cruzar los dedos. Sí, yo igual estoy atrasada todavía, no estoy para probar esto, pero bueno, ya probé. Bueno, no hay problema. Bien, les dejo ahí entonces la URL, mírenlo. ¿Sí? Cualquier cosita me preguntan. Dale. No sé si hay algo que me quieran preguntar. Profe, Sí, yo, sobre el proyecto que teníamos con Tiago, una idea. Bien. Decime. Era lo que le había planteado Tiago, lo vamos a hacer juntos. Y había dicho sobre una tienda de ropa. No sé sí, para la mamá puede ser una cosa así. Sí. Bien. Y había un tema con las entidades, que bueno, estaba la del usuario, que vendría a ser la básica, sí. La de las prendas. Claro, producto, por ejemplo. Pero, claro. Pero si yo quiero agregar, por ejemplo, más categorías, como por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ropa, tecnología, perfumes, cosas así. Esa podría ser una entidad diferente, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta si los atributos son diferentes. Sí. Podría funcionar así, ¿no? Tener esas dos entidades, por ejemplo. Claro, agregarle algún... Sí, está bien. Listo, Sí, eso incluso ahí podrían probar algo de herencia, es decir, definir producto y que producto sea algo electrónico y algo de ropa, no sé, que es lo que ustedes vean que se necesita, digamos. ¿Sí? Claro. No, era para sacarnos las dudas sobre el tema de las entidades, si podían funcionar esas entidades. Sí, porque yo les dije que tengan dos entidades, por lo menos, que tengan alguna relación, cuestión de ver el tema de las entidades relacionadas, digamos. Sí, me parece bien. Bien, buenísimo. Genial, profe. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Nos vemos el jueves. Bueno, buenas noches. Bueno, saludos. Gracias. Chau. Buenas noches, gente.